Hermanos, estamos a un poco más de 2 meses para la ceremonia de la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Ya se acerca nuevamente ese inicio de temporada de fiesta para todos nosotros, una nueva fiesta en la que nosotros debemos presentarle ese fruto a nuestro Dios, fruto de crecimiento espiritual, fruto de madurez, fruto de ese avance en ese carácter que Dios espera que cada uno de nosotros tenga y que permitamos que Él forme su carácter en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, tengamos eso presente, que debemos estar preparándonos, preparando el fruto, preparando todo para que podamos tener una maravillosa ceremonia de la Pascua, muy provechosa, muy edificante, y también una muy feliz fiesta y productiva de los panes sin levadura, ya que estamos a un poco más de 2 meses, ya se empieza a acercar ese tiempo y cada uno de nosotros debe revisar y debe ver, evaluar cómo está su compromiso con Dios, cómo está caminando en este camino hacia el reino y cómo está aprovechando todas esas bendiciones, todo ese conocimiento que Dios nos da cada 8 días, que Dios nos da a través de los mensajes también, de los estudios bíblicos en la semana, en los viernes. Así que, hermanos, no desaprovechemos el tiempo, no dejemos pasar el tiempo, no pospongamos aquellos trabajos y actividades que debemos hacer y que sabemos que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Este es el compromiso más grande que tenemos en nuestra vida, el compromiso con Dios, el de perseverar hasta el final y el de hacer nuestra parte en este pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Así que tengamos en mente esas fiestas que ya se aproximan, tengámoslas en nuestro enfoque y continuemos en nuestra preparación, haciendo todo lo mejor posible de nuestra parte, que Dios siempre cumple su palabra, siempre cumple su parte y siempre nos da mucho más abundante de lo que cada uno de nosotros le pide. Y uno de esos aspectos que nosotros debemos tener muy claro en este camino hacia el reino de Dios y en ese reino que nos espera es precisamente la gloria de Dios. Nosotros debemos tener claridad acerca de qué significa la gloria de Dios, qué representa esa gloria de Dios. Entre otras cosas, porque es parte de nuestro Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y también porque ellos lo comparten con nosotros, comparten su gloria con cada uno de aquellos que hemos sido llamados, que están siendo llamados y que van a ser llamados y que aceptamos ese llamamiento. Entonces ellos comparten su gloria y nosotros debemos saber en qué consiste esa gloria de Dios, de qué se trata, debemos tenerlo claro para poder aprovechar ese poder, para poder aprovechar todo lo que significa la gloria de Dios en nosotros y también en nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ellos representan. Entonces, ese es el objetivo del mensaje de esta tarde, que con la ayuda de Dios podamos tener mayor claridad acerca de que el significado de la gloria de Dios y también nosotros poder entenderle y poder obrar de acuerdo a ello. Recordemos que el conocimiento, cuando lo ponemos por obra, cuando lo aplicamos, es que se vuelve productivo en nuestra vida. El conocimiento por sí solo, el saber mucho de letras, el saber mucho de las escrituras, el saber mucho de la palabra de Dios, pero si no lo ponemos por obra, no va a producir ningún fruto. Si no lo aplicamos en nuestra vida y si no lo aprovechamos para nuestro crecimiento y para nuestro avance hacia el reino de Dios, no va a ser de utilidad. Entonces también tengamos eso muy presente, que cada conocimiento que nos dan, como el que recibimos ahora en el sermoncillo del señor George, y como el que también estamos recibiendo en este momento, debemos ponerlo por obra, debemos enfocarlo en nuestra vida, cómo aplicarlo a nuestra vida, cómo aprovecharlo para que realmente se vuelva sabiduría y se vuelva productivo y produzca fruto abundante. Entonces Dios, a lo largo de todos estos años, nos permite entender qué es su gloria, de qué se trata, en qué consiste. Y Él consignó allí, en su palabra, en las sagradas escrituras, muy buena parte de ese significado. Otra parte debemos nosotros meditar en Él. Otra parte debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender, a comprender
el significado y la magnitud y todo lo que representa su gloria, la gloria de Dios. Entonces está en nosotros que podamos aprovechar todo este conocimiento, todo este entendimiento que Dios nos da para nuestro beneficio y también para agradar a Dios, para servirle a Dios y para continuar preparándonos en la mejor manera para ser excelentes reyes y sacerdotes en su reino venidero, para ser excelentes servidores en el venidero reino de Dios. Vayamos, por favor, para que empecemos este recorrido acerca del significado de la gloria de Dios. Vayamos al libro del Éxodo. Éxodo en el capítulo 24 y comenzamos a leer en el versículo 12. Éxodo 24, 12. Entonces el Eterno dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte. Tengamos esto muy presente. Una nube cubrió el monte. Versículo 16. Y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vemos una primera descripción que Dios nos da. Recordemos que Dios utilizaba muchas representaciones físicas. Fue en el antiguo pacto, frente al pueblo de Israel, frente a la nación de Israel, utilizaba muchas representaciones físicas. Y esta es una primera representación que se nos describe allí en la palabra de Dios. Volviendo al versículo 17, dice: la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador. ¿Cómo visualizamos cada uno de nosotros un fuego abrasador? Si nosotros estuviéramos allí, en aquella época, en aquel lugar, tal vez en la posición de Moisés o tal vez en la posición de Josué o de los ancianos que habían quedado allí, ¿cuál sería nuestra impresión al ver el monte sobre el cual reposa la nube? La nube cubre el monte y luego vemos ese fuego abrasador, un fuego que arde, un fuego que está allí ardiendo, que está intenso, ese fuego en la cumbre del monte. Es una primera descripción que Dios nos da para que nos vayamos haciendo una imagen. Pero recordemos que todas estas representaciones físicas también tienen un paralelo espiritual, también tienen un significado espiritual, que es el que nosotros debemos ir meditando y debemos ir trazando a medida que vayamos avanzando en las Escrituras. ¿A qué se puede asemejar ese fuego abrasador en el sentido espiritual? ¿Qué puede representar ese fuego abrasador? Los invito a que vayamos pensando en ello a medida que lo descubrimos y que lo vamos entendiendo con el recorrido de las Escrituras. Entonces tengamos allí presente esa primera imagen, esa primera representación que Dios nos da de su gloria. Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de Israel. Entonces vemos allí esa primera representación de la gloria de Dios. Es una gloria que implica poder, que implica fuerza, que implica luz, porque el fuego también ilumina. El Dios ha utilizado el fuego a lo largo de las Escrituras, utilizó el fuego. Recordemos que también cuando llamó a Moisés estaba allí esa zarza ardiendo, que le llamó también la atención a Moisés. Entonces el fuego representa luz, representa calor, representa poder, representa todo ese
poder que hay allí dentro del fuego. Entonces tengamos allí eso presente. Hacemos el capítulo 29 para que continuemos descubriendo más acerca de la gloria de Dios. Éxodo capítulo 29, versículo 42. Allí leemos: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. El fuego purifica, ¿cierto? El fuego purifica. Los metales preciosos los purifican con fuego, porque el fuego hace salir, como a la plata, como al oro, hace salir la escoria, hace salir lo impuro. Entonces vemos que allí en el versículo 43 de este capítulo 29 leemos: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Es decir, la gloria de Dios santifica. Ya vimos que la gloria de Dios es poder, es luz, es resplandor, como el fuego. Y aquí vemos que la gloria de Dios santifica. Dios con su gloria, con su poder, con su magnificencia, santificó el santuario. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Es decir, les estaba compartiendo parte de su gloria a Aarón y a sus hijos. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Eterno su Dios. Entonces vemos aquí otra característica de la gloria de Dios. La gloria de Dios santifica. La gloria de Dios es esa santidad también de Dios. Aquí podemos ir ya construyendo ese significado que cada uno de nosotros va a tener allí en su corazón y va a tener presente de aquí en adelante, y va a poder complementar con lo que ya sabía de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios es ese fuego abrasador, y la gloria de Dios santifica. Continuemos en el capítulo 33 de este mismo Éxodo capítulo 33, y a partir del versículo 18. Moisés entonces dijo, Éxodo 33, 18. Moisés entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Ya Moisés estaba intrigado, como lo podemos estar muchos de nosotros, como lo hemos estado muchos de nosotros. Y Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria, porque Moisés había estado en el monte cuando vio ese fuego abrasador y cuando vio la nube que cubrió el monte. Y luego Moisés también estuvo cuando Dios le dijo que iba a santificar el tabernáculo, iba a santificar a Aarón y a sus hijos con su gloria. Y luego aquí ya Moisés, viendo toda esa muestra de poder, viendo toda esa, lo que significaba esa gloria, Moisés quería conocerla, quería ver esa gloria de Dios mucho más detalladamente, mucho más claramente. Entonces Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de el Eterno delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, aquí vemos la respuesta que Dios le dio a Moisés. Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria, para conocerlo, para entenderlo, para imitarlo, para buscar parecerse más a él, para estar más cercano, para tener esa relación más cercana con Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a conocer a una persona, es porque queremos estar más cerca de esa persona. Cuando conversamos con esa persona, cuando compartimos tiempo con esa persona, cuando le preguntamos cosas a esa persona, estamos queriendo conocer más a esa persona. Así estaba, esa era la actitud y la intención de Moisés cuando le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y la respuesta de Dios es: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro.
Esta fue la respuesta que Dios le dio a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios le dice, haré pasar todo mi bien, quiere decir que la gloria de Dios también es todo su bien. Que la gloria de Dios es el bien que es infinito en Dios. El bien, el hacer el bien, el pensar el bien. El que todo lo hace bien. Entonces Dios le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Tal es el poder de Dios, tal es su energía, su fuerza. Y versículo 21, y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces Dios le permitió ver sus espaldas, la parte de atrás de su gloria, de su bien. Entonces aquí podemos agregarle otro aspecto al panorama, al cuadro que estamos pintando. Primero, Dios nos dice que la gloria tenía apariencia como de fuego abrasador cuando bajó allí al monte. Luego nos dice que con su gloria santificó el tabernáculo, a Aarón y a sus hijos. Y ahora nos dice que hizo pasar todo su bien delante del rostro de Moisés. Entonces vemos también que la gloria es ese bien, esa bondad de Dios, es esa característica, esa cualidad de Dios de ser bueno, de hacer el bien, de siempre propender por el bien, de siempre andar en el bien. Vayamos entendiendo todo esto y vayamos también aplicándolo a nuestra vida. Si Dios nos dice que nos santifica, que comparte su gloria con nosotros, que nosotros también somos participantes de su gloria, pues Él nos está compartiendo todo eso para que nosotros seamos llenos de bien, para que nosotros tengamos poder, para que nosotros también santifiquemos, seamos santificados y santifiquemos también a las personas a nuestro alrededor, nuestro hogar, las cosas que están a nuestro alrededor también. Entonces, allí vamos armando ya este cuadro, lo vamos pintando, lo vamos teniendo más claro acerca de esa gloria de Dios y vemos que aquí Dios le hace una gran revelación a Moisés y le permitió ver sus espaldas. Imaginémonos cómo pudo haber sido esa impresión de Moisés y esa maravilla, cómo se maravilló Moisés cuando vio las espaldas del Eterno. Ya de por sí era bastante sorprendente, bastante maravilloso estar hablando con Dios y luego poder ver sus espaldas, ver la espalda y ver esa gloria de Dios, ver qué vería allí Moisés, cómo vería él todo ese bien de Dios, cómo vería esa presencia, lo que Dios le permitió ver allí es algo bastante maravilloso, bastante que entusiasma, que ilusiona, que genera en cada uno, nos puede generar en cada uno de nosotros esa expectativa también por pedirle a Dios que nos permita ver su gloria en una pequeña parte, así como se lo permitió a Moisés y se lo permitió a otros hijos suyos de diferentes formas. Continuemos al primer libro de los Reyes en el capítulo 8. Primer libro de los Reyes en el capítulo 8 y versículo 11. Y los sacerdotes, aquí estamos hablando de cuando Salomón llevó el arca al templo que él había construido para Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 8 y versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno.
Si los sacerdotes no pudieron permanecer allí dentro del templo por causa de esta nube, es porque esa nube es palpable, es llena, tiene sustancia esa nube, y llenó esa casa, se llenó el templo, la casa de Dios, con la presencia de Dios, con su poder, con su energía, con la energía que Dios irradia. Tratemos de imaginar eso. A veces entramos en un lugar donde hay neblina o donde hay como alguna nube y se siente allí como esa presencia de la nube. Ahora imaginemos una nube en la que está el poder de Dios, en la que está esa esencia de Dios, en la que está allí esa energía de Dios y ese bien de Dios, todo lo que representa, ese poder, esa energía que se transforma en bien. Entonces, imaginemos eso que los sacerdotes dijeron, no tenemos posibilidad de estar allí, no pudieron permanecer dentro del templo, tuvieron que salir al sentir todo ese poder, toda esa energía y toda esa fuerza que estaba allí presente dentro del templo de Dios, porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno. Y en días pasados, el señor Mario Hernández nos ha explicado en los estudios bíblicos quién es esa casa de Dios. Y esa casa de Dios somos nosotros, la iglesia del Dios viviente. Entonces, si hacemos el paralelo y decimos que la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno, llenará la gloria del Eterno a cada uno de los que hacemos parte de la casa de Dios, de la iglesia del Dios viviente. Por supuesto que sí. Y para ello, pues nosotros debemos disponer nuestro templo, disponer nuestra casa, tenerla limpia, tenerla llena del Espíritu de Dios, de buenas obras, de buenos pensamientos, de esfuerzo, de hacer morir esas obras de la carne, de tomar esa cruz, cada uno de nosotros, y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, corrigiendo nuestras fallas, corrigiendo nuestros defectos, cambiando, esforzándonos, para que la gloria de Dios llene nuestra casa, la llene de poder, la llene de santidad, la llene de bien. Todo esto significa, todo ese significado tiene el que Dios llene con su gloria su casa. En ese momento, en primer libro de Reyes 8, era la casa física y ahora tiene su casa espiritual. Ahora nosotros somos su casa espiritual. Vayamos a Ageo, en el capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, esta escritura nos exhorta a cada uno de nosotros a que trabajemos duro en nuestra salvación, en agradar a Dios, en obedecer cada vez más fielmente a Dios, en buscar primeramente ese reino de Dios, en producir fruto abundante, fruto de justicia, fruto de crecimiento espiritual, en conocer más acerca de Dios, acerca de su gloria, acerca de sus promesas, acerca de su carácter, acerca de cómo es la mente de Dios. En todo eso nos dice Dios que nos esforcemos, que trabajemos en ello. Versículo 6. Porque así dice el Eterno de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Sabemos lo que esto significa. De aquí a poco Dios va a sacudir esta tierra y a sus moradores. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá
el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Qué quiere decir que va a llenar de gloria esta casa? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, van a regresar con Él, y Dios quiera que regresemos con Él, todos los que estamos aquí presentes, como seres espirituales. Y Dios nos promete que va a llenar de gloria esta casa, va a llenar de gloria a sus hijos, a su familia espiritual. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, vendrá nuestro Rey de Reyes y nuestro sumo sacerdote, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria que tenemos ahora en este cuerpo físico será infinitamente menor comparada frente a la que Dios le dará a su iglesia al regreso de nuestro Señor Jesucristo, al regreso del deseado de las naciones. La gloria postrera de esta casa, de su iglesia, será mayor que la primera, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Eterno de los ejércitos. Entonces vemos que Dios nos instruye a nosotros a que trabajemos, a que nos esforcemos en hacer nuestra parte del pacto, en obedecerle, en vencer nuestras debilidades con el poder del Espíritu Santo, en vencer la influencia del adversario, del mundo, en vencer nuestra naturaleza carnal, esforzándonos, trabajando en ello, buscando a Dios cada día para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos dé la fuerza para continuar creciendo espiritualmente, para continuar creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gloria que Él nos dará cuando ya tengamos ese cuerpo espiritual va a ser mucho mayor que esta primera gloria que le da ahora a su iglesia en este cuerpo físico, a su casa en este cuerpo físico en el que estamos ahora. Vayamos a Salmos en el capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo 1. Para que entendamos un poco más acerca de esta gloria. Oh Eterno, Salmos 8:1. Oh Eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. Podemos ver esa gloria de Dios, la gloria de su nombre en toda su creación, como lo expresó aquí el rey David cuando escribió este salmo. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando nos ponemos a considerar por un momento todo el equilibrio que hay en esta tierra, el oxígeno en su proporción perfecta en el aire para que lo podamos respirar, las condiciones de vida, la temperatura, la humedad, la tierra, el agua, todo lo que necesitan los seres humanos, los seres vivos, lo que necesita la vida para existir en este planeta. Y cuando vemos esas maravillas en todos los seres creados de Dios, en los animales, en las plantas, toda esa perfección y todo ese equilibrio y toda esa sabiduría que puso Dios en esta tierra. ¿Y qué decir del ser humano? La creación de Dios que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Todo eso es la gloria de Dios, esa infinita sabiduría con la que Dios creó todo este planeta. Un planeta en medio de otros 7, 8 planetas en este sistema solar, con un sol que nos ilumina en la proporción perfecta, que nos da la cantidad de luz y de calor exacta, con una luna que Él puso allí para los tiempos, con todas esas estrellas en el cielo. Y es de que continúa allí diciendo el rey David: has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando levantamos nuestra cabeza al cielo, cuando nos levantamos nuestros ojos y miramos al cielo, esa inmensidad que nos hace sentir a nosotros como menos que hormigas,
cuando miramos hacia arriba. Y todo eso lo creó Dios. Todas las cantidades, millones de planetas, de estrellas, todo ese universo infinito, que cuando tenemos ese privilegio de ver algunas fotos que toman los telescopios, que toman las entidades que estudian el espacio y que la comparten con la humanidad, vemos la maravilla que hay en el universo, toda esa cantidad de estrellas, todas esas figuras que hay allí, toda esa creación que solo Dios entiende realmente, solo Dios entiende todo lo que hay allá afuera. Y todo eso es la gloria de Dios. ¿Y qué significa ello cuando dice, has puesto tu gloria sobre los cielos? Puso su sabiduría infinita que el hombre no alcanza a entender. Estoy seguro que los astronautas y todas esas personas que estudian el espacio se deben haber preguntado, ¿qué propósito tiene todo esto que vemos? Todo eso que se ve de aquí para allá, cuando salen al espacio, cuando están observando a través de los telescopios todo lo que hay de la atmósfera hacia allá. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo está aquí? Preguntas que a nosotros Dios nos responde a través de su palabra. Y ahora nos dice que Dios puso su gloria sobre los cielos. En toda esa creación que Él puso allí, con toda esa sabiduría, con todo su poder, el único que puede crear las cosas. Y además de eso nos permite también entender su gloria en todo lo que Él creó en la tierra. Y el hombre se esfuerza por buscar, muchas personas se esfuerzan por buscar vida en Marte, en Júpiter, en otros planetas. No la encuentran. Y siguen buscando. Tiene que haber vida en otro lado. Dios puso las condiciones precisas para la vida aquí, en este planeta Tierra, de acuerdo a su propósito, a su sabiduría. Entonces vemos allí toda esa creación de Dios. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Tratemos de medianamente ponernos allí junto al trono de Dios, no en el lugar de Dios, allí estar al lado de Dios, de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo en su trono, estar ahí sentados al lado de ellos y mirar para el universo, mirar para el otro lado. Aquí está la Tierra y mirar para el otro lado. Toda esa inmensidad de universo. Y miramos la Tierra así, pequeñita. Y se pregunta David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? Esas hormiguitas pequeñitas allí delante de Dios. Que aún así Él nos da su Espíritu Santo. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y nos está formando su carácter en cada uno de nosotros para que podamos llegar a ser seres llenos de bien, llenos de gloria, así como Él lo es ahora. Pasemos al capítulo 111, libro de los Salmos, 111, versículo 2. Salmos 111, 2. Grandes son las obras del Eterno, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Gloria y hermosura es esa obra de Dios que nosotros podemos encontrar, buscadas de todos los que las quieren. Todo aquel que quiera buscar esas obras de Dios las va a encontrar y va a poder ver esa gloria de Dios. Además, cuando leemos los proverbios, allá en el capítulo 30, cuando habla de esos seres pequeños que Dios creó y que suelen ser más sabias que los sabios, cuando habla de las hormigas, que son unos pequeños seres vivos que no tienen poder, no tienen fuerza frente a muchos otros animales,
pero son sabias y preparan su comida en el verano. Luego habla de los conejos que hacen su casa en la piedra, sobre la roca. Entonces, cuando aquellos que buscan esas obras de Dios y piensan en ellas y las consideran, pueden ver esa gloria de Dios en la majestad, en lo infinito del universo y también en lo más pequeño, como las hormigas, como los conejos, como las langostas que salen por cuadrillas sin tener capitán, organizadas en un orden preestablecido. Entonces, vemos toda esa gloria de Dios, toda esa sabiduría que Dios puso y toda esa capacidad que nos da a los seres humanos, ese potencial que hay en cada uno de nosotros, y todo eso es gloria de Dios, todo eso es sabiduría de Dios, todo eso es poder de Dios, todo es esa magnificencia de Dios, desde las cosas más pequeñas, desde una bacteria que cumple unas funciones vitales en la tierra, en la vida, hasta el universo, hasta el sol, las estrellas, la luna. Vemos allí esa gloria de Dios. Versículo 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Eterno. ¿Y qué ha hecho el hombre? Veamos qué ha hecho el hombre en Romanos, en el capítulo 1. Epístola a los Romanos, capítulo 1. El hombre en su necedad ha dicho que todo existe porque hubo una explosión hace millones de años y que todo se fue configurando en esa configuración perfecta por azar. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de cuál Él? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No nos maravillamos cuando vemos la perfección del cuerpo humano, de los ojos, del oído, de las manos, increíble las manos, todo lo que se puede hacer con ellas, agarrar, escribir, abrazar, señalar, infinidad de funciones que tienen las manos. Las manos tienen una perfección impresionante, todos los movimientos que tienen, la función de cada dedo, que cuando a veces nos dañamos un dedo, o las personas que lamentablemente les falta un dedo, se dan cuenta de la falta que hace ese dedo. Cuando nos lastimamos un dedo, nos damos cuenta todo lo que hacíamos con ese dedo, y que los otros dedos no tienen esa posibilidad de realizar en la misma forma que lo hacía o que lo hace el que está enfermito. Entonces, eso por hablar solamente de la mano. ¿Qué decir de los ojos, la capacidad que tienen los ojos? La boca, con sus millones de papilas gustativas, que nos permite hablar, que nos permite expresarnos, esa perfección que Dios puso allí. Siendo entendidas, continuamos leyendo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tantas personas que han investigado la naturaleza, los seres vivos, conocen a Dios de cerca al ver toda esa creación, pero ni le glorifican ni le dan gracias, sino que se envanecen, se llenan de vanidad, se llenan de soberbia, se inflan y creen que pueden ser iguales a Dios o que Dios no fue quien hizo todas esas cosas. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre.
Aquí vemos otra característica de la gloria de Dios, es incorruptible. No se puede corromper, no se puede dañar, no se puede destruir, no se puede deteriorar. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una vez entra la necedad en el hombre, se empieza a desviar y a inventar toda clase de ridiculeces y de irracionalidades, que lo que hacen es mostrar ignorancia y necedad. Volvamos a Salmos en el capítulo 145. Salmos capítulo 145, versículo 3. Grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Meditamos actualmente en esto? Creo que nos falta a muchos de nosotros meditar en esos hechos maravillosos de Dios y en la hermosura de la gloria de su magnificencia. Si entendemos lo que representa la gloria de Dios, si entendemos qué significa la gloria de Dios, vamos a poder meditar en ella, en la hermosura de la gloria de su magnificencia. Eso todavía yo no lo entiendo lo suficientemente claro. Esa hermosura de la gloria de la magnificencia de nuestro Dios. Apenas estamos entendiendo la gloria. Ahora, para luego entender la hermosura y para luego entender la magnificencia. Pero todo eso lo podemos llegar a comprender si meditamos en esos hechos maravillosos de Dios, en esas obras maravillosas de Dios, si meditamos en su poder, si meditamos en todo el bien que es Dios, si meditamos en la santidad que Dios tiene, en su poder infinito, en su poder eterno, como lo leíamos hace un momento. Entonces, otro aspecto más para meditar. Si de pronto teníamos dificultades porque ya no sabíamos más en qué meditar, en qué analizar, en qué pensar, aquí hay otro aspecto para pensar, en los hechos maravillosos de Dios y en la hermosura de la gloria de su magnificencia. A medida que vayamos meditando en ello, vamos a poder comprender mejor el significado de estas palabras. Y finalmente dice al comienzo de este salmo, salmo de alabanza de David. David, a través de las obras de Dios, como lo veíamos ahora en Romanos, conoció más a Dios, conoció la hermosura de esa magnificencia, de la gloria, de la magnificencia de Dios. Conoció esa inmensidad de sabiduría, de poder, de inteligencia, de misericordia, de bien que hay en Dios. Es algo maravilloso, algo para escudriñarlo, algo para sentarnos en calma allí en una habitación de nuestra casa, sentarnos en el valle, en el monte, como lo hacía David cuando salía con las ovejas, sentarnos allí en esas llanuras, en un lugar tranquilo, a considerar esas obras de Dios, a mirar hacia el cielo, a tratar a decirle a Dios que si desde por allá nos puede mostrar un dedo, nos puede mostrar un pie, nos puede permitir ver un poco de su trono, como lo vio Esteban cuando ya estaba muriendo, que si le abrieron los cielos cuando lo estaban allí apedreando, que Dios le abrió los cielos y le permitió ver su gloria cuando ya estaba muriendo. Entonces todo eso son cosas que tenemos allí para meditar, para entender, para comprender nosotros. Vayamos a Jeremías en el capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad,
y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Queremos tener más gloria nosotros, queremos que Dios nos comparta más de su gloria. Hagamos el bien, así como Dios se lo hace a este pueblo pecador, a este pueblo rebelde, a este pueblo que se rebeló de él. Les va a traer sanidad, medicina, los va a curar, los va a tratar amorosamente, los va a perdonar. Así mismo debemos hacer nosotros, perdonar a los que nos ofenden, tratar amorosamente a aquellas personas que no saben lo que hacen, traerles sanidad a esas personas, con obras, con palabras, con atención. Y versículo 9, volvámoslo a leer, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Eso nos llena de gozo. A veces nos encerramos y nos metemos en un círculo vicioso en el que alguien nos ofende y entonces ya esa persona queda allí en la lista negra, a este no lo quiero o este es mi enemigo. Y eso nos trae amargura al corazón. Y Dios dice, cuando perdonemos, cuando traigamos medicina a la persona, cuando curemos, eso nos será gozo, alabanza y gloria. La misma persona que nos ofendió, que nos hizo el daño, cuando ve que no estamos devolviéndole mal con mal, sino que le estamos devolviendo bien, porque somos de Dios, porque somos hijos de Dios, porque somos el tesoro de Dios, y le estamos devolviendo bien a esa persona que nos hizo mal, esa persona se va a maravillar, se va a sorprender, va a alabar a Dios y vamos a ser también dignos de alabanza y nos vamos a alegrar. Esa amargura, ese rencor que pudimos tener se va a convertir en gozo y va a ser motivo también de gloria. Dios nos va a dar esa gloria aquí y mucho más en el futuro. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Temerán y temblarán ante el Dios glorioso. Sigamos en Ezequiel, en el capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Se abrieron los cielos y vio visiones de Dios. Versículo 22, allí hablando de la visión. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, sobre las cabezas de los seres vivientes. Versículo 23, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, y extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, ese aire, esa columna de aire que había allí sobre ellos, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono
Había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí vemos la visión de Dios le dio a Ezequiel acerca de su gloria, acerca de la gloria de Dios. Esa visión física. Acabamos de ver algunos aspectos de la gloria de Dios, la visión espiritual de la gloria de Dios. Aquí vemos de esa visión física, que debió haber sido muy parecido a lo que vio Moisés. Apariencia como de bronce refulgente, como de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos hacia arriba, desde su cintura hacia arriba, y desde su cintura hacia abajo parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Esa es la apariencia de la gloria de nuestro Dios. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno. Vayamos a Habacuc, capítulo 3. Habacuc 3, versículo 3. Después de Nahum, Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Entonces vemos que esa gloria de Dios es ese resplandor como la luz y rayos que salen de su mano. Y allí estaba escondido el poder de Dios. Entonces esa gloria de Dios, juntando esta escritura con la que acabamos de leer en Habacuc, es ese poder de Dios, ese esplendor de Dios, esa magnificencia de Dios, y que encierra su poder, como dice allí en el versículo 4. Allí estaba escondido su poder, y su gloria cubrió los cielos. O sea, toda esa luz de Dios cubrió los cielos, cubre los cielos. Entonces vemos allí, podemos entender un poco más acerca de esa gloria de Dios. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Dios verdaderamente es un ser poderoso, lleno de poder. Realmente no podemos nosotros imaginar con suficiente exactitud cuánto es el poder de Dios, cómo es ese poder de Dios. Y a través de su palabra Él nos permite tener una imagen de ese poder. Moisés pudo verlo en sus espaldas, en las espaldas de Dios. Pudo sentir también ese poder de Dios estando allí cerquita de Él. Y creo que eso nos lleva también a tener mayor temor de Dios, a tener mayor respeto a Dios, a todo ese poder que Él tiene, a toda esa sabiduría que Él tiene, a todo ese bien que hay en Él. Y que ese temor nos lleve a agradarlo, a obedecerlo, a servirle, a andar en mayor rectitud delante de Él. Pasemos a Mateo, capítulo 6, versículo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando cómo orar a los discípulos. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. De Dios es el reino, el poder y la gloria.
por todos los siglos. A Dios pertenece la gloria, la majestad, la sabiduría, el bien, por todos los siglos. Continuemos en 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros vamos en oración delante de Dios, ya tenemos una imagen que Él nos ha dado a través de su palabra de cómo es su gloria, como lo leímos allí en Ezequiel. Cómo es de los lomos hacia arriba, cómo es de los lomos hacia abajo, cómo es de acuerdo también a lo que Dios le permitió ver físicamente a Moisés, cómo es esa gloria de Dios cuando estemos nosotros allí en oración, tener esa imagen de la gloria de Dios cuando estamos con los ojos cerrados orando, que nos estamos presentando delante de Dios, de su trono, delante del Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pues es una oportunidad para tener esta imagen. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, como en un espejo, porque lo vemos en visión, de acuerdo a lo que Él nos ha permitido comprender. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo somos transformados? Cuando nos esforzamos, como lo leímos ahora, cuando Dios le da la instrucción a Zorobabel: esfuérzate y trabaja en la construcción del templo. ¿De cuál templo? De este templo. Trabaja en construir ese templo. Esfuérzate en obedecer a Dios, en buscar su reino, en sacar de ti esos defectos, esas fallas, esos vicios, en no dejarte influenciar del mundo, en no dejarte llevar del adversario, en no guardar rencor, en hacer bien a las personas, perdonar, sanar, curar, ser medicina para las personas que nos han ofendido, que nos han hecho mal, no solo para los que nos hacen bien. Nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos vamos llenando de poder, vamos brillando como brillaba Moisés cuando salía de la presencia de Dios, que su rostro reflejaba esa gloria de Dios, reflejaba ese brillo de Dios. Vamos brillando, vamos iluminando, porque la gloria de Dios también es luz, como lo vimos. El fuego ilumina, el fuego purifica, la gloria de Dios santifica. Todo eso significa esa transformación de gloria en gloria, en la misma imagen. Ya tenemos su misma imagen y semejanza, nos falta su imagen espiritual, su imagen de poder, de bondad, de sabiduría. Y esa es la que vamos a ir ganando, la que vamos a ir teniendo en la medida que agradamos a Dios, y Él va a ir haciendo esa transformación en cada uno de nosotros. Volvamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En esta forma somos transformados nosotros de gloria en gloria. Cuando nos negamos a nosotros mismos, a nuestra carnalidad, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestro ego, a nuestra vanidad, a nuestros intereses personales, cuando negamos todo eso en nosotros mismos, cuando lo eliminamos, cuando lo dominamos y tomamos esa cruz de Dios, de mansedumbre, de humildad, de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tomando esa cruz, derrotando esa influencia del mundo, derrotando esa influencia del adversario y siguiendo a Dios. Versículo 25.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vendrá en la gloria de Dios el Padre, vendrá con ese poder que Dios le ha dado a él, con sus ángeles, y pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Y nos da la instrucción, nos da la solución, nos da la salida, nos da lo que debemos hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. No le demos rienda suelta al orgullo, a la soberbia, al rencor, a la inmundicia, a la lascivia, a los deseos de la carne. No le demos rienda suelta a ello. Y tomemos esa cruz, esa cruz que cada uno de nosotros debe tomar en sus casos particulares, en su situación particular, y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al capítulo 24 de este mismo Evangelio de Mateo. Versículo 29, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya hemos visto en las escrituras que hemos leído que la gloria de Dios tiene forma de fuego, que la gloria de Dios ilumina, que la gloria de Dios es poder. Entonces, cuando leemos aquí que el Hijo del Hombre, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y cuando leímos en el versículo 29 que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, va a haber oscuridad, va a haber tinieblas. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, con poder y gran gloria, va a iluminar. Por eso toda la humanidad que esté viva en aquella época va a ver ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque va a haber oscuridad, va a haber tinieblas. El sol se oscureció, la luna no dio su resplandor, no dio su brillo. Y va a venir esa luz tan tremenda, esa luz fuerte, esa luz con poder, que es nuestro Señor Jesucristo, y va a iluminar muchísimo más de lo que ilumina el sol. Va a iluminar con un resplandor y con una luz que nunca jamás se había visto antes. Y esa será esa señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder, con gran gloria. Seguramente va a salir con rayos también, como lo leíamos ahora en Habacuc. Salen rayos con poder de la gloria de Dios, con poder y con gran gloria. Veamos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, va a ser también con poder y gran gloria, con luz, con fuego, con todo ese poder que emana de él. Y como acabamos de leer, todo ojo le verá, todo ojo que esté vivo en aquella época le verá. Y todos los linajes de la tierra, o sea, todas las razas, todos los habitantes de la tierra, harán lamentación
por él. Lamentación de todo lo que hicieron alejándose de Dios, de todo el daño que hicieron al seguir los caminos de Satanás. Vayamos a Lucas en el capítulo 9, versículo 28, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, nuestro Señor Jesucristo, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente empezó a glorificarse, empezó a llenarse de gloria. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria también, resplandecientes, blancos, brillantes. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y a los 2 varones que estaban con él, ¿cómo la vieron? La vieron en visión. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vio una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, vemos también aquí una imagen de esa visión, de esa gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuando se refiere a que aparecieron rodeados de gloria, y que la apariencia del rostro de nuestro Señor Jesucristo se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Eso es parte de esa gloria. Aparecieron Moisés y Elías rodeados de gloria, de esa luz, de ese resplandor, de ese poder, de esa magnificencia que había allí entre ellos. Continuemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí el apóstol Juan nos habla de que el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, desde antes de que existiera toda la creación, los cielos, la tierra. Ya estaba el Verbo con Dios. Y ese Verbo se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros, y ellos pudieron ver su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
Entonces, allí vemos que ellos pudieron ver esa gloria de nuestro Señor Jesucristo, esa gloria del unigénito del Padre, de ese ser lleno de bien, de ese ser que procedía del Padre, y esa gloria estuvo allí con ellos. Pasemos al capítulo 2, versículo 9. Cuando, aquí hablando de las bodas de Canaán, versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es una de las razones por las que el apóstol Juan escribió en el capítulo 1, versículo 14, que lo acabamos de leer, que vieron su gloria, gloria del unigénito del Padre. Vieron los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos cuando Él transformó el agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, su poder. Manifestó ese poder que había en Él, que venía del Padre, y sus discípulos creyeron en Él. Continuemos en el capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, la fiesta de los tabernáculos. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hablaba lo que Dios le había dado, hablaba lo que esa gloria de Dios en él le proporcionaba. Y de igual forma nosotros debemos hacer con la presencia de Dios. Como lo leímos, Dios llena de gloria su casa, su iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos hablar. No por nuestra propia cuenta, sino buscando la gloria de Dios. Que los hombres glorifiquen a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Que sea la gloria de Dios y no nuestra propia gloria la que estemos buscando. Porque este es verdadero y no hay en él injusticia. Capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, la hermana de Lázaro: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Verás el poder de Dios para levantar a los muertos, para resucitar a la vida física a Lázaro. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Si crees, verás la gloria de Dios. El que tiene fe en Dios, el que espera en Dios, el que tiene certeza del poder de Dios, verá la gloria de Dios manifestada en obras como esta que acabamos de ver. Capítulo 12, versículo 35.
Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, la gloria de Dios, esa luz. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces allí vemos cómo amaban más la gloria de los hombres, porque la gloria de los hombres también existe. La gloria que le dan los hombres a otros hombres, pero no amaban el glorificar a Dios, el dar esa gloria a Dios, el que fuera Dios glorificado, sino que amaban más esa gloria de los hombres. Y eso es lo que vemos hoy en muchas personas, que aman más la gloria de los hombres y les da temor obedecer a Dios, guardar los diezmos, guardar el sábado, vivir una vida diferente a la que vive el resto del mundo, celebrar las fiestas de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Les da temor y aman más la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres, y no el honrar a Dios, el glorificar a Dios. Vayamos al capítulo 17, versículo 5. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está la oración de nuestro Señor Jesucristo, que le estaba elevando al Padre. Le decía: Padre, ya estoy terminando esta misión. Glorifícame al lado tuyo, con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre que esa gloria que le dio a Él también nos la dé a nosotros, para que seamos uno. Es decir, esa gloria de Dios nos permite ser uno, que haya unidad en cada uno de nosotros con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y así el mundo puede conocer también que nuestro Señor Jesucristo, que el Salvador es real, que Dios es real, y que hay un pueblo que le obedece y que se esfuerza por vivir conforme a sus mandamientos. Capítulo 22, versículo 6. Perdón, capítulo 22, versículo 6, no, Juan. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos. Dios tiene una herencia para sus santos, para su pueblo, para sus llamados. Y esa herencia, parte de esa herencia son las riquezas de esa gloria de Dios. Toda la riqueza en poder, toda la riqueza en hacer bien, toda la riqueza en sabiduría. Y la tiene preparada para los santos. Y el apóstol Pablo oraba a Dios para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación, para que nos permitiera comprender toda esa herencia, toda esa maravillosa herencia que Él tiene preparada para los vencedores. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí el apóstol Pablo nos da una pequeña ilustración de esas riquezas de la gloria de Dios y de esas riquezas que Dios le entregó a nuestro Señor Jesucristo y va a entregarle también a los que seamos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, perseverando hasta el final. Ese trono, esa corona, ese señorío, sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo nombre, desde ahora y por toda la eternidad. Eso es parte de esas riquezas de la gloria de Dios y ese poder eterno que vamos a tener, y esa sabiduría infinita y esa misma imagen de Dios y esa misma esencia, naturaleza de nuestro Dios. Para finalizar, vayamos a Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Nahum y luego Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, toda la humanidad serán llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Y nosotros vamos a estar allí enseñando esa gloria de Dios a toda la humanidad. Esta es una promesa también que Dios nos permite comprender. Dios va a llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria. ¿De cuál gloria? Del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Todo eso es la gloria de Dios. Y toda esa gloria, todas esas riquezas de esa gloria son las que Dios tiene preparadas para todo aquel que quiera esforzarse, que quiera trabajar y que haya aceptado ese llamamiento de Dios y que busque la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Entonces, meditemos en esas obras maravillosas de Dios, meditemos en esa hermosura de la magnificencia, de la gloria de Dios. Cuando oremos, tengamos presente esa imagen de la gloria de Dios. Pidámosle a Dios también que nos permita ver un poco más de su gloria, ver su gloria como lo hizo Moisés, en sus diferentes componentes. El rey David la pudo ver a través de la creación, la pudo ver a través de todo ese poder y toda esa salvación que Dios le dio en tantas dificultades que atravesó. La gloria de Dios es maravillosa, y la gloria de Dios, Él se la dio a nuestro Señor Jesucristo también nos la dejó a nosotros, para que nosotros también podamos resplandecer a perpetuidad, con esa luz brillante, con esas vestiduras blancas, a perpetuidad, por toda la eternidad. Y de aquí pueden salir muchos más temas, cómo glorificar a Dios, cómo se manifiesta esa gloria en nosotros. Así que aprovechemos este conocimiento, aprovechemos toda esa revelación que Dios nos hace para alabarlo, honrarlo, glorificarlo,
para continuar luchando, esforzándonos en este camino y perseverando hasta el final. Pasamos los controles al maestro de ceremonias y que tengan un excelente resto de sábado.